análisis con mis conclusiones que pude obtener del libro La Patria del Croyo, escrito por Severo Martínez Peláez. Eh, a continuación le doy mi análisis. Bueno, el libro nos muestra una perspectiva para la comprensión de la conquista y para entender la inferioridad económica, social e intelectual que padecían los indígenas durante la historia colonial y que percutió notablemente en el periodo republicano. Después de la derrota durante la invasión española, los indígenas fueron despojados de sus tierras, sometidos a la esclavitud y a servidumbre y fueron obligados a tributar despiadadamente, y posterior se vieron privados totalmente ante cualquier posibilidad de superarse. Luego de consumada la conquista, la propiedad sobre la tierra provenía de una concesión real. Martínez Peláez indica que existen 5 principios normaron la ley: política agraria, que fue juicio constituyente, parte de la estructura básica de la tesis del autor. Estos son la teoría del señorío, la tierra como alicientes, la tierra como fuente de ingresos a las cajas reales. Los pueblos deben tener suficientes tierras comunes para sus siembras y el bloqueo agrario de los mestizos. El principio fundamental de la política indígena en lo relativo a la tierra es el principio del señorío que ejercía el rey de España por derecho de conquista sobre las tierras conquistadas en su nombre. Este principio es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y que constituye el punto de partida del régimen de tierra colonial. La conquista marcó una apropiación de abolía de la posesión de los nativos de sus tierras. Era el rey el verdadero propietario de las tierras conquistadas. El reparto de tierras lo hacían los capitanes entre sus soldados en nombre y con autorización del monarca, y sujeta a confirmación real. Por lo tanto, cualquier tierra que el rey no hubiera cedido era considerada como tierra realenga, es decir, perteneciente al rey, y por tanto no podía usarse sin incurrir en delito de usurpación. Por tanto, el rey cede las tierras y no hay tierra sin dueño. Nadie puede introducirse en tierra que el rey no haya cedido. El otro principio era el tierra como aliciente. La corona, limitada para sufragar las expediciones de conquista, ofrecía a los conquistadores una serie de alicientes sobre las provincias que conquistasen para que estos estímulos dieran los resultados esperados a la corona, que tenían que mostrar muchas magnanimidades en la cesión de tierras, lo que se convirtió en un mecanismo publicitario que evidenciaba el agradecimiento real que se daba a los esfuerzos de los conquistadores y motivaba a trasladarse a las nuevas colonias. El rey ofrecía y cedía una riqueza que no había poseído antes del momento de cederla. Los conquistadores salían a conquistar unas tierras con autorización en nombre y bajo el control de la monarquía, y la monarquía los premiaba cediéndoles trozos de esas mismas tierras que con sus mismos habitantes incluidos, un negocio rentable para la corona, ya que sin mayor inversión ampliaba y fortalecía su imperio y les pagaba a sus leales súbditos, con los que ellos mismos arrebataban a los indígenas, con ellos incluidos. Una vez afianzada el imperio y legitimado el poder del rey a nivel local, el principio político de la tierra como aliciente perdió su sentido original, aunque siguió actuando en forma atenuante. Los colonizadores españoles echaron raíces en las colonias, fundaron ciudades, poseían tierras en abundancia, disponían de mano de obra por medio del nuevo repartimiento. Muchos de ellos tenían encomiendas, habían iniciado familias y tenían descendientes. Con esta nueva situación, la monarquía se halló en condiciones de aplicar un nuevo principio: la tierra como fuente de ingresos para las arcas reales, bajo el procedimiento de la composición de tierras. La incitación del periodo anterior a pedir y obtener tierras había dado lugar a muchas extralimitaciones. En aquel periodo convenía tolerarlas, pero medio siglo más tarde se convirtieron en motivo de reclamaciones y de composiciones. La corona comenzó a dictar órdenes encaminadas a que todos los propietarios de tierras presentaran sus títulos. Las propiedades rústicas serían medidas para comprobar si se ajustaban a las dimensiones autorizadas en los títulos. En caso de que comprobaran que había una usurpación de tierras relengas, el rey sabía cederlas legalmente.
siempre que los usurpadores se avinieran a pagar una suma de dinero, concepto de composición. En caso contrario, era preciso desalojarlas para que el rey pudiera disponer de ellas. En esta última década de ese siglo XVI se realizó un sistema de composiciones que no vino a frenar la usurpación, sino a convertir en un procedimiento para adquirir tierras y ensachar los latifundios con desembolsos moderados. Al normar la composición, las leyes sistematizaron la usurpación de tierras, lo que generó ingresos a la corona durante todo el periodo de la colonia, hasta el día anterior a la independencia. La legislación colonial de tierras expresa que de manera insistente y clara el interés de la monarquía de que los pueblos de indios tuvieran tierras suficientes. Se razonaba que los pueblos deben tener suficientes tierras comunes para sus siembras, deben tener sus ejidos. A los indios que en particular quieren adquirir tierras por composición deben dárseles tanto preferencial y en ningún caso debe admitirse composición a quienes hayan usurpado tierra de indios. La preservación de las tierras de indios fue otro principio básico de la política agraria colonial. Esto era de esperarse porque lo organizaron los pueblos de indios. Como piezas claves de estructura de la sociedad colonial, exige la existencia de tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse, para tributar y para estar en condiciones de responder al trabajo forzado, que de cualquier manera deberían realizar en las haciendas y tierra de los grupos dominantes. Este constituye un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia, porque sustentaba en un interés económico y fundamental y permanente de la monarquía. Para que los indígenas permanecieran en los pueblos y fueran posibles controlar para la tributación, era indispensable que tuvieran tierras suficientes, que no necesitarían ir a buscar a otra parte. El último principio es el del bloque agrario de los mestizos. La política de negación de tierras a los mestizos pobres en constante aumento demográfico fue un factor que los estimuló el crecimiento de los latifundios. El principio del bloque agrario de los ladinos rurales fue el principio importante y permanente de la política agraria en el Reino de Guatemala. Favoreció el latifundio, la población mestiza o ladina. Pobre se vio obligado a desplazarse a las haciendas y a vivir y trabajar en ellas a cambio de tierras en usufructo. En ese entonces los criollos, al ver la importancia de la labor de los frailes para los intereses económicos de la clase terratenientes, cambiaron su opinión sobre la participación de la Orden de Santo Domingo, considerando defensores principalmente de los indios. Si bien estos contribuían a abolir la esclavitud, también organizaban a los pueblos indios y reducían la dispersión organizada que estos causaban. Debe considerarse que los indios antes de la conquista no vivían en los centros de población, sino en chozas y caseríos cerca de centros urbanos, donde la población recurría en días determinados con fines comerciales y religiosos y de administración. Esa cultura de dispersión era desfavorable. Para poner en práctica lo estipulaban las leyes nuevas, donde se exigía que los indios vivieran en poblados organizados para que fueran vasallos tributarios del rey y así que cumplieran con la encomienda y el repartimiento de la mano de la obra indígena. Los frailes de la Orden de Santo Domingo realizaron una gran labor de reducción de los indios, lo que vino a ser el punto de apoyo del sistema económico de aquel periodo, ya que garantizó el cobro regular de los tributos, encomendarlos y la disponibilidad de mano de obra para los terratenientes, por lo que el criollo los consideraba en distintas fases de la conquista como defensores de los indios, pero también favorecedores indirectos de la explotación. Al final de este análisis, pues tengo unas conclusiones que son las siguientes, ¿verdad? Como primera conclusión, tenemos que la conquista significó una apropiación que abolía todo derecho de propiedad de los pueblos. Como segunda conclusión, en la etapa primitiva de la corona no aprueba, pero tolera los vejámenes que se cometen en su nombre, porque esta es el acicate de la conquista y el pago de la implotación del imperio. Como conclusión número 3, tengo que la encomienda y el repartimiento fueron los verdaderos ejes del sistema colonial. Estas instituciones nacieron entrelazadas y proporcionaron la inferioridad indígena. Como conclusión número 4, el repartimiento tenía dos aspectos. El primero consistía en repartir tierras y el segundo en proporcionar indígenas para trabajarlas.
Este segundo aspecto se justificaba diciendo que los indígenas eran entregados para que el favorecido velase por su cristianización, o sea, que se hicieran a la religión de la corona. Como conclusión 5, considero que repartir indígenas y encomendarlos fue en la primera etapa un pretexto para distribuir y explotar a los indios y, debido a la falta de control, esclavizarlos en forma no autorizada. Número 6. La esclavitud legal se amparó en el requerimiento de palacios rubios, un instrumento jurídico que les hacía saber a los indígenas que, si rechazan el requerimiento, tomarían a sus mujeres e hijos y los harían esclavos. ¿Qué más presión? Y número 7. Más importante que la nueva encomienda fue el nuevo repartimiento de indios, sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en su propio sustento, en la producción y atributos. También hay que tener en cuenta que el proceso de colonización no hubiera sido posible sin la reducción de indios. Este fue en definitiva el remate de la gran transformación ocurrida en las colonias a mediados del siglo XVI. Las reducciones garantizó el cobro regular de los tributos de los encomendados y disponibilidad de mano de obra para los terratenientes.